Muy bienvenidos, mi querido público, a Vida Digital de este fin de semana, de nuestros diálogos de fin de semana, que ahora les tenemos también un tema sumamente actual e interesante. No sé si ustedes han escuchado hablar de fake news. Son estas noticias que, traducido literalmente, se dice noticias falsas, pero que bueno, pues en el 2017 llegaron a tal estrellato las noticias falsas que fueron consideradas la palabra del año 2017 por el diccionario Collins. Y estas noticias falsas ahora sí que hicieron su arribo también a la cúspide con todo lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos, y se desprestigiaba muchísimo al oponente o a otros políticos, precisamente generando noticias falsas y también con fines algunas veces económicos. Pero bueno, de todo esto van a hablar nuestros especialistas y también vamos a presentarles la siguiente cápsula introductoria para que sepamos de lo que estamos hablando. Bienvenidos. Históricamente, la llegada de la imprenta, la radio, la televisión y la Internet revolucionaron la forma de comunicar la información. Ante la llegada de cada una de ellas, se aseguraba que su predecesora quedaría sepultada en el olvido. La radio acabaría con la imprenta, la televisión con la radio y la Internet con la televisión. Sin embargo, eso no ha pasado. Por el contrario, se han complementado, convirtiéndose en un eje indispensable de la sociedad. Normalmente en Internet y principalmente en Facebook. Principalmente en la tele y las escucho a veces en el radio. Pues la mayoría de veces en televisión o por Internet. Normalmente observo las noticias en televisión, en los canales más importantes de los noticieros, o si no, solo normalmente leerlas en Internet. En las televisoras o a veces los leo en los periódicos. En redes sociales, en la tele o a veces las escucho en el radio. En televisión o en el radio. Pues normalmente las veo en los noticiarios de la noche o en artículos científicos que me dejan de la escuela. Por lo regular en alguna plataforma de Internet. Si bien hoy las tecnologías de la información y la comunicación son un excelente medio para informarnos, los millones de usuarios en el mundo que las utilizan consumen gran cantidad de contenidos sin ningún tipo de filtro. Es decir, no se percatan que hay información manipulada que está al alcance de todos. Si nos preguntamos dónde, cuándo y quién manipula la información, así como quiénes regulan su calidad y veracidad, entraremos de lleno en los retos de la ética periodística y en los intereses de los gigantes tecnológicos que dominan el ciberespacio, como Google, YouTube, Facebook y Twitter. Actualmente proliferan las fake news o también llamadas noticias falsas, las cuales son inventadas presentándose como hechos reales. Utilizan llamativos encabezados con lo que ponderan el marketing sobre la ética profesional. Las fake news son una amenaza que pone en jaque la credibilidad de los medios de comunicación, incluyendo los medios digitales. Así es, la actualidad, la modernidad y todo esto de las redes sociales y los medios electrónicos y digitales hacen que estas fake news lleguen de manera más inmediata o más a la mano, al alcance de todos, y no sabemos qué hacer, si creer o no creer, o muchas veces esto detona reacciones adversas. Vamos a ir desglosando el temita y obviamente también lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces podríamos decir, vamos a presentar por supuesto a nuestro panel de especialistas, a Esteban Yades, editor de la revista Nexos. Muy bienvenido. Hola, Esteban, columnista de Milenio, autor del libro Fake News, la nueva realidad. ¿Cuándo sacaste este libro? Este libro salió hace un mes. Uf. Reciente. Pan caliente tenemos. Elisa Nájera Velasco, bienvenida, estratega de medios digitales. Alonso Huitrón, muy bienvenido, Alonso. Gracias, director general de Doña Política. Y Edson Alemán, aquí conmigo a la izquierda, periodista, colaborador de Excelsior y bueno, conocedor de fake news desde la época de los romanos. Claro. Muy bien. Estas fake news, ¿estamos ciertos? ¿Lo dejamos en solo falsas noticias o hay que ampliar el concepto? Yo creo que ampliarlo, o sea, son dos cosas. Uno es noticias falsas, que puede ser por ignorancia, por no checar bien o por querer confundir. Y el otro ya es un término ideológico, que es decir, noticias falsas para descalificar lo que no queremos oír, ¿no? Cuando tenemos un oponente político, cuando tenemos a alguien con quien estamos discutiendo, podemos ya cortar una discusión diciendo fake news, noticias falsas, porque no queremos escuchar ni discutir sobre algún tema. O sea, es como punto final. Así es. ¿No? Cierra la conversación. A ver, cuéntame, Alonso. Exacto, y sobre todo también el término ha ido variando o ha ido saltando no solamente a las noticias falsas, sino también las noticias tendenciosas, las noticias que
se hacen con el fin de favorecer o perjudicar a algún candidato, pero justamente con esa ideología, ¿no? Ahora, decíamos en algún momento, antes de iniciar el programa, Elisa y también a Edson, que esto de las noticias falsas no es algo reciente. ¿Se da desde que el hombre es hombre o desde cuándo? Seguramente porque, vamos, antes de que tuviéramos el concepto de redes sociales, por ejemplo, redes sociales seguíamos haciendo, ¿no? Nosotros, solo no las hacíamos en una tablet, claro, manera digital, pero nos relacionamos de una manera como individuos en una sociedad, y etcétera, etcétera. Y todas las aristas que tiene, positivas y negativas, pues las utilizamos. Ahora las escribimos y las potenciamos, digamos, pero existían. Y más allá, o sea, en una relación, no con ya, este no, ya no término, política, existía, ya no con una tendencia política, o sea, en las relaciones humanas, personales, ajá, simplemente. La mentira, así como la verdad y la verosimilitud, han existido desde que tenemos los conceptos y nosotros los hombres las creamos claro, los conceptos. Y desde que el periodismo existe, ¿no? También estas falsas noticias y existen. Desde que yo diría antes, desde que la política existe. O sea que desde que los movimientos, digamos, sociales existen. Tú decías ahorita ajá, fuera del aire, antes de empezar el programa, decías en la época de Jesucristo, o sea, claro que había fake news, pues había sí, fake news en ambos sentidos, contra el personaje y en favor del personaje. Claro. Y luego, y es una discusión mucho más amplia, pero hasta divertida puede ser, ¿la Biblia qué es? ¿Es un libro de religión? ¿Pero podría ser fake news? O sea, claro, la descripción, la narrativa que conlleva un libro tan mágico, si claro, lo llamo, en las acepciones que ustedes gusten, puede contener historias que por lo menos... ajá, no se puede comprobar que sean verdaderas, pero claro, sí son verosímiles, y en la verosimilitud creo que está una de las médulas de todo este asunto. Parte para diferenciar entre la verdad diciendo, y la fake news. Que lo vamos a ir ampliando, la verosimilitud o la... cómo hacer veraces o saberlo, ¿no, Elisa? Pero ¿qué otras características tienen las fake news, ya hablándolas a nuestra época? Pues yo creo, Rocío, que las fake news tienen una característica fundamental, y es que se distribuyen a través de medios sociales y... efectivamente, las mentiras siempre han existido personas y grupos de intereses que quieren empujar agenda, pero ahora las redes sociales nos han empoderado a cada uno de nosotros, y podemos nosotros dar nuestra opinión y distribuir lo que nosotros queramos. Entonces, yo creo que ese es un cambio bien interesante, porque si bien antes podíamos nosotros distribuir mentiras y cosas a nuestro interés en el ámbito privado, con nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo de trabajo, etcétera, ahora lo podemos gritar a los cuatro vientos. Claro. Y las redes sociales tienen este factor que antes se llamaba viralidad, que ahora es un término, se utiliza más el término de shareability. Vamos a retomar el tema, Elisa. Vamos a un pequeño corte y regresamos, porque es muy importante lo que está diciendo Elisa Nájera. Regresamos con más Vida Digital. Las noticias falsas, o llamadas fake news, existen desde el inicio del periodismo, pero desde entonces han tenido un tratamiento proveniente de la perspectiva y sesgo de su autor, el cual reinterpreta la realidad a partir de determinados intereses. Lo que sí ha cambiado han sido los medios de difusión y las fuentes que originan las noticias, ya que anteriormente se transmitían a través de la radio o en la televisión, y en la actualidad se publican en las redes sociales de manera frecuente. Muestra de ello fueron las noticias que se propagaron después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Una de las primeras noticias falsas o fake news que trascendieron a través de las redes sociales fue que la ONU había alertado sobre la réplica de un sismo superior a los 10.5 grados, lo cual provocó temor en las poblaciones afectadas, por lo que la ONU tuvo que enviar de manera posterior un comunicado refutando la noticia. Una más de las fake news fue la fotografía de una rampa en el periférico de la Ciudad de México que iba en dirección a Rómulo O'Farrill y que supuestamente tenía un severo daño estructural, por lo que se recomendaba no circular por el lugar. Esto provocó tal incertidumbre que el gobierno de la Ciudad de México desmintió la noticia a través de un comunicado enviado por su Secretaría de Obras y Servicios.
Una de las más recientes y no menos importante que ha comenzado a circular por las redes sociales es la predicción de la Tercera Guerra Mundial. Distintos medios anuncian diversas hipótesis sobre los participantes del conflicto bélico, así como los mejores países para refugiarse ante la latente amenaza. Sin embargo, hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre dicho acontecimiento. Pues estas fake news, estas noticias falsas, están disminuyendo la credibilidad de toda la gente en el mundo entero sobre las noticias tradicionales, o más bien sobre ciertos medios que distribuyen noticias, pero sobre todo las noticias falsas se distribuyen, según un estudio de la empresa Pew en 2016, a través de redes sociales. La inmediatez es tal que a través de un tweet o a través de Facebook o a través de otra red social, ahora Instagram, que está muy de moda, recibimos una noticia, le hacemos retweet o hacemos share y ya empezamos a hacer viral el asuntito. Estas noticias falsas, este fake news, ¿fue Donald Trump el que sacó el concepto, el que él lo ideó? ¿O cómo estuvo el asunto? El que lo popularizó, ¿no? Durante su campaña presidencial, justamente atacando a los medios que él decía que difundían información falsas, como el del CNN y el New York Times. Les decían, ¿no? Ustedes son fake news, lanzan noticias falsas en mi contra, y de ahí se empezó a popularizar. Él fue el que las popularizó. El término, exacto. Pero el concepto no sabemos si él lo acuñó o algún estratega, ¿no, Elisa? Que también nos estabas comentando antes del corte algo interesante sobre las características de las fake news. Sí, precisamente lo que platicábamos es que antes también se decían mentiras y también cada quien comparte y dice lo que quiere desde su punto de vista y no dejan de ser opiniones, pero en el ámbito privado. Entonces, a partir de las redes sociales, lo que ha pasado es que se ha empoderado a cada uno de los usuarios para decir y para apoyar lo que cada quien piensa. Entonces, ahorita que decías, Rocío, que uno le da like, le da share, si ustedes se fijan, en el momento que nosotros consumimos información, pasa una cosa fundamental. Lo hacemos casi siempre a través del teléfono celular, que es un dispositivo que ya es parte de nuestro brazo, ¿no? Es un tercer brazo. Es un tercer brazo. Entonces, si estamos en una sala de espera, si estamos en el transporte, si estamos en el tráfico, en el alto, tenemos el teléfono. Y casi estas acciones de darle like y share es ya casi un acto reflejo. Ya no es un acto de reflexión, es qué tanto me está impresionando y entonces yo le doy like y le doy share. Porque además una cosa interesante también aquí es que la información que se nos presenta en las redes sociales de cada uno de los que estamos aquí, o sea, en el timeline de tu Facebook, no pasa lo mismo que en el timeline de Facebook de Edson ni de César ni de Esteban, y lo que pasa es que los contenidos aparecen los que me interesan a mí y los que la red social considera que yo estoy consumiendo más. Claro. Entonces, toda la información y todos los contenidos que estamos viendo, lo que están haciendo realmente es hacer que nosotros reafirmemos los perjuicios que tenemos. Por eso hay más polaridad. Los prejuicios. Claro. Entonces, si yo soy una persona con ideas de derecha y lo que sea, los contenidos que yo voy a consumir van a ir en ese sentido. Claro. Y entonces los algoritmos son los contenidos que me van a presentar. Y entonces, si alguien opina en contra de lo que yo estoy poniendo, entonces seguramente me va a caer muy mal y le voy a contestar y se va a polarizar más la cosa, sea una cosa verdadera o falsa, que eso es lo más grave. O sea, que ni siquiera estamos ya en un nivel de discernimiento, decir, oye, lo que yo puse es verdadero, lo que yo puse es falso. Es ya, si me cae muy bien y está apoyando lo que yo estoy posteando a lo que yo creo, y si tú lo que dices en contra de eso me cae muy mal, ya no me interesa si es verdadero o falso, yo me voy al cuello sobre ti porque me estás cayendo muy mal. A la yugular, como se dice. Oye, Esteban, pero a ver, ¿cómo sabemos la verdad, lo verosímil o no que son estas fake news? A ver, si es fake news ya sabemos que no hay veracidad porque es desinformación. Pero ¿cómo sabemos? Bueno, antes me gustaría, lo que dice Elisa es muy interesante, me gustaría agregar que también Facebook sabe, las redes sociales saben que lo que más se comparte es el enojo.
Entonces las noticias falsas van a generar sentimientos de enojo sobre todo, entonces por eso es que se comparten más. Hay un estudio muy nuevo de MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que dice que las noticias falsas viajan 6 veces más rápido que las normales y son mucho más difíciles de desmentir, ¿no? Claro, como las malas noticias como también las llegan malas antes. noticias. ¿Cómo saber que una noticia es falsa? Pues la verdad, hay que tomarse el tiempo para verlas, ¿no? No es nada más ver el encabezado, que es lo que mucha gente hace, sino ver cuál es la fuente, o sea, cuál es el sitio que la está subiendo, si es un sitio relativamente nuevo, si se parece a un sitio tradicional, si es el mismo sitio tradicional, porque muchas veces los medios tradicionales también se equivocan. Digo, ejemplos viejos de noticias falsas. En la guerra de Irak, por ejemplo, está el caso de Nuclear, Jacobo Nuclear, que es muy famoso, que es Erika Baxter diciendo que había guerra nuclear en el Medio Oriente cuando no era cierto. Cuando no era cierto. Suceden esas cosas, entonces hay que ver el contenido también, qué fuentes está citando el contenido, es decir, si tiene un estudio, si tiene algún especialista, si solo es opinión. Entonces, ese tipo de cosas, analizarlas en un conjunto, está bueno también ver de dónde vienen, obviamente, no quién nos la compartió, como dice Elisa, ¿no? O sea, se nos generan estas burbujas, pero entonces entre las burbujas tenemos gente que comparte contenido, más contenido falso que otras personas, ¿no? Entonces también ver de quién vienen las noticias y con eso más o menos tenemos una idea más cercana a qué es cierto y qué es falso, porque obviamente también nos podemos equivocar. Claro, no tenemos que hacerle caso ni a todo lo que leemos, ni a todo lo que nos cuentan o comparten, ¿no? El share, compartir, o el like, de gustar, o simplemente el retuitear uno de los tweets que nos envían. Edson. Justamente creo que una de las partes en las que se basan las fake news para ser exitosas es, digamos, el proceso de comunicación tiene dos partes, el emisor y el receptor. El emisor, ya sabemos, las fake news son deliberadamente falsas, pero hay matices. Las primeras, no ocultan que son falsas, como el de forma. El de forma sí nos dice, y es por una cuestión de humor, de crítica política, a través del sarcasmo, etcétera, que nos dice, a ver, esto. Pero nosotros sabemos que eso es, y ellos lo dicen, no hay engaño ahí. Vamos, ¿qué te parece hacer una pausa y regresamos para continuar con lo que nos estás acotando, que es muy importante? Y también con un sondeo, preguntamos a nuestro público querido cómo ellos verifican las noticias o qué creen que son las fake news. Regresamos. Primero veo si el artículo, quién lo compartió inicialmente, o sea, que si es una página o un particular. Verifico qué tanta veracidad tiene a partir de las tendencias políticas que maneja la página. Y luego abro el artículo y veo más bien si la información es fidedigna a partir de quién la está reportando y el enlace a qué página se relaciona. Pues primero veo quién la compartió, a qué página me manda, veo si esa página es real o es falsa. No, pues no tengo una forma cierta para comprobar que la información sea cierta, pero confío en los noticieros que aparecen en la tele. Pues reviso las páginas para ver si son pues verídicas o si tienen alguna pues importancia como tal o son del gobierno. Creo que no me fijo mucho en eso, sino que intento usar fuentes que sean seguras, pues. Con las fuentes que hasta el final de la noticia vienen, checo que sean verídicas y si son pues las comparto y si no pues incluso las reporto. Pues depende de la página donde la vea. Yo creo que hay páginas en las que puede ser confiable la información y en las que no. Estábamos escuchando a nuestro público que hay quien dice que si no son verdaderas las noticias las reporta. Ahora veremos a ver dónde podemos reportar las tres facetas de fake news o características. Justamente antes del corte eso platicábamos. Las fake news que se asumen como tal, que no ocultan su ser y no nos pretenden engañar, ¿no? Y son por crítica política a través del humor, que es una de las formas críticas históricas más importantes. O por desprestigio ¿no? Las primeras buscan más la sátira, La sátira. El divertimento, la hilaridad per se. Las segundas tienen un fin económico, que es el pago por clic, ¿no? Te engancho desde que mira cómo se cayó Juan Gabriel ahí y se mató, o el RIP Sylvester Stallone, ¿no? O el bikini de las Kardashian, los temas estos que son irresistibles de darle un clic, ¿no? Y gana el dueño de la página, el que le diste clic, y te dice cualquier cosa. No hay tendencia, no busca ideologizarte, o sea, quiere tu dinero, ¿no? Y la tercera sí, de la que hemos hablado, y que es la más trascendente al final, es la que sí tiene una cuestión ideológica por la cual nació, la que busca que yo me posicione o posicione a alguien por sí mismo o en detrimento del otro, ¿no? El desprestigio aquí siempre. ¿Qué hay? La difamación, el desprestigio, y se usa normalmente o se exacerba normalmente en épocas electorales, pero siempre funciona así, ¿no? Siempre hay campañas de media intensidad
y ya cuando hay guerra, pues son de alta intensidad. Entonces, esas tres. Ahora, lo importante de esto es que es una parte, es la intención. La intención no va a tener el mismo resultado en nosotros presentes aquí, ¿no? Claro. Va a tener diferentes resultados. Entonces, lo grave es que hay dos grandes, hay muchas variantes, pero hay dos grandes consumidores que somos todos nosotros. El ignorante y el cínico. El ignorante simplemente es cándido, es ingenuo. Vamos, no todos tenemos que saber de todos los temas de la vida. Entonces, somos engañados de buena fe. Claro. Porque ignoramos. Ahora, si es un problema sistémico, sí lo es, porque habla del laxo o menor o mediocre sistema educativo que tiene este país y que nos tiene llenos de crédulos. Creemos en cualquier cosa, no solo este país, pues. Creemos que la Tierra es plana todavía en el año 2018, ¿no es cierto? Hay hace poco, otra vez una convención cada año de personas que todavía creen que la Tierra es plana. Y lo creen en serio, ¿no? Lo creen en serio. Pero en ese sentido... Entonces somos más proclives a ser engañados por las fake news que sí son verosímiles. Pero también que no traen ahí entraría un en ese caso, Edson, el morboso. A mí, ¿seguro? A mí me encanta claro, lo que es sensacionalista, para cerrar estas definiciones. Le digo, no a mí. Entonces, ignoramos por muchas causas, no todo es peyorativo, eso quiero matizar, pues. Pero sí ignoramos muchas cosas. Y luego somos flojos, porque si no nos interesa tanto, claro, le damos porque el morbo, porque lo que queramos, y es legítimo darle clic. Pero si es algo que se supone que nosotros somos conscientes o nos decimos en público informados, como una campaña política, como de qué idea soy yo, por quién voy a votar, etcétera, tenemos la responsabilidad de sí rastrear la fuente, todo lo que sobre se todo comenta. si lo vas a compartir. Por supuesto, hay una responsabilidad terrible, que no hacemos. Hay una irresponsabilidad. Ese somos una gran capa. Y la otra son los cínicos, los que sí efectivamente sí reconocen una fake news. Pero ¿qué pasa? Que dicen, esta fake news tiene que ver con mi discurso prefabricado, o sea, el discurso de lo que yo ya creo. Entonces, yo sí sabiendo que es una cuestión manipulada, por lo menos a medias. Puede tener datos que sean verosímiles, otros verdaderos y algo que me ideologice. Entonces, si comparto esa función con el artículo, sí lo voy a compartir sabiendo yo lo que contiene, y que no porque quiero que impacte, porque quiero convencer, porque es parte de mi discurso, porque estoy militando en alguna tienes una corriente ideología política, predeterminada. etcétera. Pero ¿no será también que si yo quiero compartir una fake news y sé que es falsa de antemano porque tengo ciertos conocimientos, ¿no será que es también para tener popularidad en las redes? Absolutamente. Y a mí me gustaría irnos un paso atrás y me gustaría decir que suena un poco maquiavélico todo este tema de compartir y entonces cómo consumo y si me interesa y entonces quiero fijar agenda. Yo creo que muchas veces yo consumo fake news porque si un amigo mío lo puso en su red social es una especie de recomendación de mi amigo y yo no voy a desconfiar de lo que mi amigo pone. Es como si estuviéramos platicando y alguien pone el ejemplo de algo que vio. Si es alguien que le tengo confianza, no tengo por qué de entrada desconfiar. Eso yo creo que es un factor interesante, sobre todo al momento de la distribución de las fake news. No dudo que hay esta parte de popularidad. O en un estudio, no sé si es el último estudio de MIT, decía que en Twitter, además de que corren más rápido las fake news, quienes las distribuyen más rápido son los usuarios reales, ni siquiera los usuarios prefabricados. Y ellos se lo atribuían hipotéticamente, a que no deja de ser un comportamiento muy humano de decir, yo quiero ser el primero que comparte esto que que suena muy sensacionalista o que es el último tema que parece que está de moda. Pero a mí me gustaría hacer hincapié y énfasis en el tema de esa recomendación que un amigo está haciendo al poner una noticia y por eso la consumo yo. De entrada no tendría yo por qué desconfiar. Eso es lo que lo hace más orgánico, digamos, dentro de las redes sociales y más peligroso al momento del consumo y al momento de compartir. Oye, pero a ver, cuéntame, Esteban. Tenemos luego muchísimos amigos en redes que ni conocemos bien, a ciencia cierta. El daño que causamos al compartir, distribuir o al darle un me gusta o no a una falsa noticia puede ser terrible, porque a lo mejor nuestros amigos creen mucho en lo que nosotros ponemos. Si yo pongo, como alguna vez alguien nos pasó en todos los chats de WhatsApp, es que va a haber un temblor con tal magnitud después del que pasó y aguas y protéjanse y empiecen, causó un estrés y ya estamos todos tan choqueados en ese asunto.
que hubo personas que tuvieron ya crisis nerviosas Claro. nada más de leer esa noticia. Totalmente. Esos a mí, son 2 daños. Yo justo estaba en otro noticiero ese mismo día y entonces faltaba la mitad de la gente porque dentro del mismo noticiero habían creído en esta cadena de WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que no sabemos realmente son los efectos que puede tener lo que compartimos nosotros, porque tenemos nuestra red de amigos, pero no pensamos luego que esos amigos tienen su propia red de amigos, que a su vez tienen su red de amigos, ¿no? Entonces luego por eso se hacen esas avalanchas de noticias falsas, ¿no? Entonces creo que eso es algo interesante que no se ha logrado medir, sobre todo ahora pensando en términos electorales aquí en México, qué tanto efecto podrían tener las noticias falsas que nosotros compartimos en toda esta red. Es un tema muy importante y es un momento importantísimo el que vamos a vivir. Regresamos con más, hablando de noticias falsas en Vida Digital, no se vaya. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad de expresión en su artículo 6º, que a la letra dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Para contar con dicho derecho, fue necesario considerar fundamentos que le dieron origen. Uno de ellos ha sido el concepto de verdad. ¿Cómo se podría llegar a ella si no se conocen todos los dichos y hechos? Uno más es la autorrealización. Para poder tener crecimiento intelectual es necesario tener acceso al mayor número de información proveniente de distintas fuentes y corrientes filosóficas o científicas. Y finalmente está el ejercicio de la democracia, que obliga a la participación ciudadana de manera pública, abierta y transparente para el debate de todas las ideas, la alternancia en el gobierno, así como los actos derivados de él para poder exigir la rendición de cuentas sin ser perseguidos por ello. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues tiene restricciones muy claras relacionadas con los derechos de terceros, el orden público o que generen conductas delictivas, así como las restricciones aplicadas durante la veda electoral. Bueno, pues las fake news o las falsas noticias se propagan mucho más rápido ahora en redes sociales que por cualquier otro medio. Y algunos aseveran incluso que Twitter es el número 1, o que el medio o la red social por excelencia para que estas fake news sean virales, o sea, agarren, ¿no?, el sentido de ser virales. Y el estudio del MIT, el estudio de la universidad, el Instituto de Tecnología de Massachusetts ha dicho precisamente eso, que ahora los estadounidenses creen primero lo que leen en redes sociales como noticias que lo que los mismos periódicos o algunos otros medios que también pueden ser digitales o la misma televisión o la radio están dando como noticias. Y estas fake news, pues estábamos diciendo, causan un daño terrible en todos los sentidos, Esteban. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, siendo una persona, como casi siempre uso el término, de a pie, me hablas de fake news y me hablas de que entonces todos los encabezados sensacionalistas, todo aquello que yo sienta como amarillista o que sea como morboso, ¿va a ser una fake news? ¿O cómo voy a identificar yo, que no sé nada del tema, que esa noticia no debo creerla como verdad? Bueno, los encabezados están hechos justo, como decía Edson, para atraer más gente, ¿no? O sea, para que tú des clic. La nota puede ser cierta o falsa, pero ahora que es una competencia, o sea, antes los periódicos era una manera distinta de hacer las cosas, ahora todo el mundo está en una plataforma horizontal en la que compiten todos contra todos, se hace el periódico más grande, la televisora más grande con el medio más chiquito, todos están luchando por los mismos lectores, ¿no? Entonces, claro que van a ser este tipo de encabezados, van a ser para que tú des clic y entres, ¿no? Ya el asunto entra, bueno, de identificar noticia falsa entra más bien ya con el contenido mismo, ¿no? Porque el encabezado puede no reflejar lo que dice la nota, pero aún así ser cierto.
En cambio, una nota falsa, pues en realidad no está sustentada, ¿no? Entonces creo que sí es, lo importante es hacer todo el trabajo, no nada más quedarnos con el encabezado, sino ya que entras ya puedes analizar y ver qué es cierto y qué es falso, o qué es verosímil también, ¿no? Echarte toda la nota, leer toda la nota para tener una mejor idea. Porque también es algo muy interesante en los sitios de noticias falsas, muchos mezclan verdad con mentira. En Estados Unidos, por ejemplo, era claramente era pura mentira. Aquí en México los que han salido te pueden dar una noticia cierta y después mezclarlo con una falsa, lo cual confunde todavía más a las personas. ¿Cómo cuál podría ser, Elisa? Yo me acuerdo de una revista de mucho prestigio aquí en México que precisamente después de los temblores del 19 de septiembre empezó a difundir o difundió una nota que desde mi punto de vista le faltaba investigación periodística y sobre el tema de magnitud e intensidad del tema de los sismos y la desacreditaba y decía que no era cierto que había sido más intenso, aunque de magnitud más baja, etcétera. Entonces creo que ese tipo de información que se empiece, o sea, a veces los medios de comunicación sin querer por una investigación mal hecha o por tomar información verdadera y después insertar pedazos falsos pueden caer en el mismo juego de fake news. Una cosa también muy interesante es que el problema de las fake news no nada más es para el tema de consumo de información, sino para las mismas plataformas a través de las que se distribuye. O sea, para Google, para Facebook, para Twitter es un problema de credibilidad, porque aunque el medio, desde mi punto de vista, nunca es el mensaje, para ellos es una manera de decir, oye, pues realmente tú tienes una responsabilidad en el tema, tú deberías de hacer algo para no distribuir esas noticias. Entonces están entre la espada y la pared porque ellos dicen, oye, por un lado tenemos que apoyar la libertad de expresión. Así es. Y por otro lado también tengo que defender los intereses y la veracidad de lo que consumen mis usuarios. Entonces Facebook sí que está haciendo cosas, además de tener terceros, compañías de terceros que les ayudan a verificar la veracidad de las noticias. Ellos mismos ya, Mark Zuckerberg acaba de decir hace unas semanas que ellos van a poner dentro del timeline de Facebook las noticias de medios que son reconocidos desde hace mucho tiempo para evitar que estos pequeños blogs o estos sitios falsos sigan publicando, distribuyendo estas noticias. ¿Cuál es la relación entre la llamada posverdad y las fake news? Yo estaba leyendo algo, Alonso, que dice posverdad, conjunto de aseveraciones que dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Exacto. Es un poco lo que está pasando en el proceso electoral que estamos viviendo en el país, ¿no? Por ejemplo, se empezaron a difundir memes o información sobre los candidatos. Uno de ellos, recuerdo mucho, era uno de Andrés Manuel López Obrador, donde era un meme donde decía el coche de su esposa, el coche de su hijo, el coche de él y cómo viven los que votan por él, ¿no? Y que entonces se empezó a divulgar mucho, se empezó a difundir, a viralizar este contenido en redes sociales y justamente a raíz de la creación de la iniciativa Verificado 2018, que lo hacen justamente portales periodísticos, tales como Animal Político, entre otros, Mexicanos contra la Corrupción, que justamente el trabajo de ellos es verificar toda esta información falsa que está en las redes sociales. Y aquí justamente en esta iniciativa desmienten. Una de esas fue justamente este meme que estuvo circulando y que te indican por qué es una noticia falsa. Pero, a ver, un meme y una fake news son correlativas. Es información falsa, al final de También cuentas. a través de un meme, aunque sea una cosa de hilaridad y de ironía y de risa. Es un método distinto de presentar. Es un método distinto de presentar una fake news. Claro. Ahora, en relación con lo de la posverdad, la pregunta, ¿por qué son al final tan seductoras para nosotros las fake news? Bueno, ahí la respuesta está en la posverdad justamente. Es decir, normalmente las noticias, la información dura, tendría que pasar primero, porque no dejamos de ser humanos y tener emociones, desde luego, pero tendría que pasar primero por el lado izquierdo del cerebro, ¿no? El del raciocinio. Y entenderlas de esa manera, pues porque son información política dura, económica, qué sé yo. Pero la posverdad, en esta era digital que existe la posverdad, es al revés. Entra por el lado derecho el de la creación, el de la emoción, el del sentimiento y el del deseo. Oye, ¿y eso qué deseamos? En el del deseo yo deseo mandar a corte. ¿Me das permiso? Por favor, porque si no nos corta. Y regresamos con esto de la posverdad y con Edson. No se vayan.
Fake news, noticias falsas publicadas con la intención de engañar o con el fin de causar daños a un organismo, entidad o persona o tener ganancias económicas o políticas. Misinformation, desinformación falsa o incorrecta que puede o no propagarse intencionalmente. Hoax, una falsedad fabricada deliberadamente para enmascarar la verdad. Yellow journalism, periodismo amarillista o bien la prensa amarilla, que son términos americanos para medios de información que presentan poco o ningún tipo de noticias bien investigadas. En su lugar utilizan llamativos encabezados para aumentar ventas. También son técnicas que pueden incluir exageraciones de acontecimientos de escándalo o sensacionalismo. News media, la industria de los medios de comunicación que se enfocan en la entrega de noticias para el público en general o para un público determinado. Social media. Los medios sociales usan las tecnologías de computadoras y dispositivos que facilitan la creación y el intercambio de información, ideas, intereses profesionales o generales y otras formas de expresión a través de comunidades virtuales y redes. Clickbait es un término peyorativo para el contenido de la red cuyo principal objetivo es atraer a los usuarios a hacer clic o abrir un enlace para ir a una página web o a un video. Fake news websites, falsos sitios web de noticias, son sitios de internet que publican deliberadamente falsas noticias. La propaganda y la desinformación pretenden ser una noticia real. A menudo utilizan los medios sociales para dirigir el tráfico en la web o en la red y ampliar su efecto. Se dice por ahí que la premisa ahora en estos tiempos y con las falsas noticias es que no importa la realidad, sino que importa lo que la sociedad toma como verdad. Hablábamos de la posverdad, Edson, antes del corte, y nos estabas diciendo algo muy interesante. ¿Cuál es la unión o la similitud o cómo podemos engranar una y otra cosa? ¿Y qué es la posverdad para que entendamos todos? Sí, bueno, la seducción que tiene la fake news, en la que todos caemos en mayor o menor grado, por compartir por candidez, porque está chistoso o porque ignoramos de lo que se trata, no importa en realidad, ¿no? O sea, tenemos un consumo laxo. Pero la posverdad es como el resultado de esta parte que nos venden y que compramos con tanto éxito y tanta dedicación a veces, ¿no? Es decir, la posverdad no es más que la propaganda, digamos, que ha existido como concepto desde hace muchos años con un nuevo nombre. Yo la defino como la usual mentira o la mentira de todos los días revestida en un nuevo traje en la era digital y montada en ese monstruo de 1000 cabezas que es Twitter, Facebook, Instagram y etcétera, etcétera. Sumada a los medios tradicionales que por acción, omisión, equivocación, lo que sea, también han entrado en el juego de fake news. Sí. Ahora, y es atractiva pues porque tenemos como seres humanos, y bueno, ya habríamos de preguntarle a nuestro antropólogo social de cabecera por qué, pero tenemos un sentido de pertenencia, somos humanos, y entonces necesitamos como esta parte en la que compartimos cosas, pertenecemos a grupos, y esos grupos tienen coincidencias, y nos sentimos más afines porque es lo que pensamos a reproducir lo que ya nos presentan y que no choca con lo que pensamos. Lo hemos manejado todos en este punto, ¿no? Claro. Entonces, la posverdad al final nos muestra lo que esta era tiene de riesgo en el sentido, en el tema del que estamos hablando. Y solo en la acepción de las fake news que son o que pueden ser dañinas. Porque hablamos de unas que solo son humorísticas, unas que pueden ser económicas solamente, pero sí hay unas que son ideologizantes, ¿no? Esas son las riesgosas, esas son las que nos deben preocupar en general. A todos. Por ejemplo, estaba leyendo en una fake news hablando precisamente de ideologías políticas y demás, cómo influye en la mente de algunas personas y en Estados Unidos pues de repente genera que alguien haga un tiroteo, ¿no? Masivo, porque ya está influido por cierta noticia tendenciosa llamada fake news o por otro tipo de influencias en los medios sociales a través de estas noticias falsas. A mí, Esteban, me llama mucho la atención este libro que acabas de sacar hace un mes. Danos, por favor, una sinopsis de él. A ver, cuéntame. Bueno, ahí hablo de este caso justo que mencionas que se llama el Pizzagate en Estados Unidos, que es muy interesante, que es cómo gente que está predispuesta ya a creer en teorías de conspiración, dado los medios que consume, dada la gente con la que se relaciona. Wikileaks, esta organización internacional, filtra los correos de los demócratas, del Partido Demócrata, y entonces ahí la gente se pone a investigar, estos conspirólogos, y deducen que hay un código secreto que dice que hay una pizzería en la cual hay
hay una red de pederastia y entonces una de las personas que lo creo que se llama Seth Rich, no, a una persona que va ahí y va con armas y empieza a disparar porque él va a investigar por su propio, de su propia... Bueno, por su propio interés, ¿no? Entonces, realmente eso es como las consecuencias más claras de las noticias falsas, ¿no? Ya empezamos a verlas en el mundo real. Entonces, de eso va el libro un poco, de explicar cómo pueden influir, cuáles son los casos en los que han influido justo, y no solo en estas cosas de teoría de conspiración, sino también en la ciencia, por ejemplo, en temas de las vacunas. Ahora tenemos muchos problemas porque hay gente que no quiere vacunar a sus hijos, porque hay un estudio falso de hace 20 años que decía que había una correlación entre vacunación y autismo, ¿no? Entonces, las noticias falsas permean muchas más cosas de las que pensamos, no solo términos políticos, y eso es lo que busco explicar en el libro. Por ejemplo, en las finanzas también estaba yo leyendo que muchas personas se dejan influir por estas noticias falsas y deciden invertir, por ejemplo, todo su dinero en bitcoins, en la moneda virtual, o en otras cosas que a lo mejor no suelen ser tan buenas decisiones. Pero cuéntame, el marco jurídico que regula los medios en México, ¿cómo lo podemos explicar a nuestro público? Pues es un marco jurídico muy viejo, el mexicano. O sea, los medios de comunicación se regulan por la ley de imprenta, que es de 1917, es previa a la Constitución. Entonces esa es la ley principal que tenemos. Tenemos también la ley de derecho de réplica, que esa es nueva. Tardaron 8 años, se supone que tenía que haber pasado hace 8 años, apenas acaba de pasar. Ha tenido muchos problemas también por cuestiones de verdad, de mentira, de honor. O sea, se ha controvertido esa ley. Y ahora estamos viendo también la ley de financiamiento público, que se tiene que pasar por sentencia de la Suprema Corte, se lo ordenó al Congreso, discutir sobre financiamiento público, ¿no? Esos son como los 3 grandes temas que tenemos de regulación. Realmente en México, Internet, redes sociales y todo eso está todavía muy lejos del alcance de nuestra legislación porque nuestros legisladores no han sabido cómo acercarse a ese tema. O sea que estamos viviendo una desregularización de la información en los medios de redes sociales. Sí, y yo creo que es un tema muy delicado porque por un lado Internet lo que ha hecho es democratizar la información y ser como el estandarte a la libertad de expresión. Entonces, hay esfuerzos como en Estados Unidos que el tema de net neutrality, ¿no? Que ellos lo que dicen es, oye, pues no, vamos a regular Internet y Internet realmente no va a ser para todo y vamos a tener cuotas, etcétera, que ha puesto los pelos de punta en la industria por muchos motivos. Y uno fundamental al que todo el mundo se acoge es esto, ¿no? Que ¿hasta qué punto vas a regular Internet si se supone que es un lugar donde todo el mundo puede decir lo que quiere, porque es la libertad de expresión por definición, ¿no? O sea, hablando del poder que tienen las redes sociales, pues recordarán cuando fue la primavera árabe con Mubarak, precisamente Twitter empoderó a todos estos grupos de jóvenes porque ayudó a difundir de manera rápida y a que llegara el mensaje a todos los demás. Entonces, yo lo que sí creo es que como que estamos pasando ya desde hace tiempo esa luna de miel de la libertad de expresión y en las redes sociales y en Internet, y ahorita estamos viviendo un momento como muy complejo que ya nos estamos dando cuenta que sí se necesita responsabilizar, que las opiniones que yo digo y yo difundo hacia los demás tienen consecuencias. Claro. Y que, por otro lado, estar atrás de una pantalla me empodera. Porque es mucho más fácil no dar la cara a decir lo mismo con alguien que tengo sentado enfrente. Ya incluso hasta usando un seudónimo, ¿no? Los llamados el anonimato en masa. Vamos a regresar con más no más fake news, porque aquí no estamos dando noticias falsas. Hablando de las fake news en Vida Digital. Regresamos. Bueno, pues las fake news tienden a distorsionar lo que es la noticia o la realidad que está puesta en una noticia. Y también se aprovechan de esa hiperdelgada línea que es la libertad de expresión y lo que es precisamente también la información o lo que debería informarse o el derecho a estar informados. Y estábamos hablando en el bloque anterior precisamente de eso. ¿Hasta qué punto necesitamos o debemos seguir teniendo la facilidad de la libertad de expresión? Pero a la vez hay quienes están enmascarados a través de las redes sociales y empiezan a distorsionar las noticias y la realidad. A manera de conclusión de las fake news en este programa de Vida Digital, a mí me encantaría que nos contara cada uno de ustedes como expertos y en cada uno de sus ámbitos, qué es lo que le podríamos decir a nuestro público para protegerles de esas fake news. A ver, mi querido... Bueno, sí, primero entender que hay una responsabilidad
compartida, como casi todo en la vida, ¿no? Como se dice, un arma, una pistola, por sí misma no hace nada. Necesita de mí y el uso que yo le dé. En este caso, para mal, ¿no? Cuando es algo así. Entonces, si bien somos sujetos todos de un consumo humano, sí entender que hay diferencia según la característica de nuestra vida, qué nos interesa y qué no. Ok, este tema sí me interesa, entonces tengo la responsabilidad como consumidor de comprometerme con este tema. O sea, y sí comprometer, ¿qué sería? Para que las personas nos entiendan un poquito más. En el tema de las fake news. Rápido. O sea, si estoy hablando de es investigar política, si esa noticia es verdadera para compartirla o no. Tomarse unos pocos minutos para a diferencia de otros temas, que sí podemos ser más laxos y darnos esa ligereza, decir, y divertirnos, y también jugar con el otro y pasarle la broma, ¿no? El ox que mencionaba en la cápsula, en realidad es eso. Pero sí hay cosas que somos responsables del resultado final de ellas. No somos agentes externos, somos agentes provocadores también nosotros, ¿no? Entonces, entender que hay matices en el consumo y a aceptar nuestra responsabilidad en la menor o mayor cantidad que tengamos, ¿no? Y también saber que la primera y última hasta ahorita víctima de las fake news es el periodismo, que es tan importante y tan vilipendiado. Uy, bueno. Qué cosa tan importante es eso. Y hablando del periodismo, la verificación o 2018, esto que verifica las noticias, o el verificado 2018, también tendríamos que acotar ello como conclusión, ¿no? Sí, o sea, poner atención es una buena herramienta, pero es solo parte de, ¿no? O sea, también, perdón por sonar budista, pero el cambio está entre nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que realmente darnos cuenta de qué es lo que estamos compartiendo. Los medios nos pueden ayudar, verificado nos puede ayudar, pero a fin de cuentas nosotros compartimos, participamos en sociedad. Entonces, poner un poco de más atención a lo que estamos haciendo, los minutos más que dice Edson, con eso podemos frenar un poco más las noticias falsas, aunque no del todo, porque noticias falsas, como platicamos al inicio del programa, siempre habrá, ¿no? Desde Jesucristo hasta ahora, siempre tendremos noticias falsas. Así es. Elisa, a manera de conclusión, ¿qué nos cuentas? Pues que la gente, bueno, todos, cuando leamos en internet, leamos menos con el estómago y más con la cabeza, insistiendo en el tema de verificación, pensando dos veces antes de compartir y en informarnos por verdaderas fuentes, la que cada quien quiera tomar, pero sí, utilizar fuentes oficiales de donde saquemos la información para tener opiniones informadas. Estaba viendo, por ejemplo, en buscadores en red, Alonso, hay, por ejemplo, algo que se llama Fact Check, que verifica hechos que aparecen en funciones de búsqueda de Google, para Google y, por ejemplo, como decías, Facebook y otros, tanto buscadores como redes sociales, están tratando de darnos herramientas para que nosotros mismos verifiquemos esas fake news, ¿no? Si es o no una noticia falsa. Claro, y sin embargo, volvemos mucho a la parte, ¿no? La parte de quizá los mercadólogos y todo eso hacen como las cosas más fáciles para que tú no tengas que leer ni investigar ni nada de esto, y de ahí radica justamente la propagación de la fake news, ¿no? Que no se investiga, que no se lee, que no va más allá. Entonces, esas herramientas son buenas, sin embargo, pues hay que ver qué tanto uso tienen, y justamente las recomendaciones que ya están dando ante las fake news dicen por ahí, ¿no? Checa las cuentas verificadas o de medios que te confiables. Sin embargo, bueno, o sea, yo traigo la experiencia que voy iniciando un portal de noticias y justamente caigo en esto, ¿no? Como es un medio nuevo, un medio que no se conoce, posiblemente eres un medio que comparte fake news, que no te voy a creer, o porque apenas tienes esto, y dónde justamente queda el trabajo de las personas que estamos haciendo justamente democratizar los medios, ser más plurales en la información, justamente para llegar a un sector como los jóvenes que no están tan informados en esto, ¿no? Y entonces nos encasillan ahí en el de, pues no lo leas porque es un medio nuevo, porque es un medio, y entonces pues ahí ya te estigmatizan antes de nacer. Exacto. Bueno, dicen que el mejor, uno de los mejores antídotos para las fake news, según lo estaba leyendo, es el consumidor bien informado, ¿no? Exacto, el que mejor busca, más fuentes de información busca, el que contrasta, el que compara, el que dice, a ver, si la BBC dice esto, pues le voy a creer un poquito más pero también le voy a creer ¿no? Claro, a doña política. A doña política, si es que realmente tiene buenas bases. Y bueno, pues hay que contrastar las noticias. Es un tema vamos, no es nuevo como lo dijimos. Noticias falsas ha habido toda la vida, pero
ahora son las fake news. Y hay que ver que esas fake news han tenido desastres de consecuencias en personas que han hecho daño ya hasta matar a otras personas por creerse una falsa noticia. Señores y mi querida Elsa, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Digital en esta mañana de Diálogos de Fin de Semana. Les esperamos en Facebook Live y las redes sociales de cada uno de nuestros expertos. Y yo te vi con ganas de decir algo, estoy segura que querías decir algo más, Edson. No. Tienes 30 segundos. Es que es un tema que podría dar para otro programa. Para otros 7 programas. Entonces, ¿les parece bien que quede la invitación así? Sí, por supuesto. Para una segunda parte. Muy bien. Bueno, pues el libro de Esteban se llama Fake News, la nueva realidad. ¿Editorial? Grijalvo. Grijalvo. Vamos a leerlo y a leerlo con mucho gusto además. Gracias. También para que nos lo autografíes, por favor. Todo gusto. Bueno, pues las fake news en esta mañana de Vida Digital y otros temas también interesantes que a ustedes les llamen muchísimo la atención, compártanlos, coméntenlos, háblenos por todas las redes sociales o por el teléfono o pónganlo en donde nosotros tenemos también la liga de YouTube. ¿Qué temas les gustaría que pusiéramos y que presentáramos en Vida Digital? Edson, es un placer. Igualmente, gracias Esteban. Gracias Elisa. Y gracias también a Rocío. Alonso. Gracias a ustedes por su preferencia.